Buenos días, soy la doctora Pilar Muñoz Calero y voy a hablar sobre la electrohipersensibilidad. Voy a intentar que entendáis un poco más lo que es la electrohipersensibilidad dentro de lo que sería el curso de expertos en salud geoambiental. Primero me gustaría recordar algunos conceptos, algunos datos, por ejemplo, como que en el año 2011 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el IARC, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, clasificó a los campos electromagnéticos como posibles cancerígenos para los humanos. En el año 2018 ya también el Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos publicó dos estudios que demuestran que la exposición a los teléfonos celulares era causante de cáncer. La exposición a los campos electromagnéticos tiene un problema y es que tarda décadas antes de que sus efectos se hagan evidentes. E incluso entonces es posible que el problema de salud pues no lo relacionen directamente con la exposición. Es lo mismo que sucede o que ha sucedido con el consumo del tabaco. Esto es una parte importante del problema, ya que permite que a la industria de la telefonía celular, pues al igual que pasó con la industria tabacalera, pues manipular la investigación, prevenir la realización de estudios de seguridad adecuados. Sin duda, los fabricantes son conscientes totalmente de que los campos electromagnéticos de la telefonía móvil contribuyen a problemas de salud. La evidencia ya que se ha publicado durante décadas y constantemente se van añadiendo nuevas investigaciones y publicaciones, realmente pues hace ver que esto es algo ya evidente. Sin embargo, lo que hacen es minimizar los hallazgos, considerarlos como que no son concluyentes, continuamente dicen, uy, esto todavía, estos resultados no son concluyentes, y van generando dudas, controversias, y así evitan que el público conozca del todo la verdad y que, por lo tanto, el público, que es lo que tiene la fuerza y el poder, vayan exigiendo productos más seguros. Así que existe una clara evidencia del daño causado por las exposiciones a los campos electromagnéticos y también conocimiento sobre el mecanismo que causa dicho daño. Las pautas de seguridad actuales internacionales se basan únicamente en los efectos térmicos de calentamiento, pero muchos efectos no térmicos se producen en niveles de magnitud inferior a los permitidos por estas pautas. Vamos a conocer algunos de los efectos dañinos de los campos electromagnéticos, basados todos ellos en evidencias científicas. He hecho una recopilación de diferentes publicaciones que todos los que estéis interesados no tendrían ningún problema en pasároslas. Por ejemplo, daño al ADN celular, he recopilado 24 revisiones, hablando sobre las roturas de ADN, que pueden ser simples o dobles, etcétera. Sobre la fertilidad reducida, 25 revisiones diferentes, pues sobre el cambio, por ejemplo, en la estructura de los testículos y ovarios, sobre el recuento de los espermatozoides bajo y su calidad y su motilidad, sobre la disminución del número de folículos, de óvulos, sobre el aumento del aborto espontáneo, disminución de la libido, etcétera. Efectos neurológicos y neuropsiquiátricos, 29 publicaciones, hablando pues sobre insomnio, fatiga, depresión, dolor de cabeza, falta de concentración, disfunción cognitiva, ansiedad, estrés, alteraciones en la concentración y en la atención, cambios importantes también en la estructura del cerebro que se han sido observados en diferentes animales. Sobre la apoptosis y muerte celular programada, 15 revisiones. Sobre el estrés oxidativo y daño por radicales libres, 25 revisiones. Sobre el cáncer, he recopilado de 38 revisiones, aunque hay muchas más, y cómo habla de los efectos del inicio de carcinogénesis, de la promoción y progresión de tumores, incluido el aumento de la invasión tisular y, por supuesto, de las metástasis. En el sistema endocrino, sobre efectos hormonales, 15 publicaciones diferentes. Sobre el cáncer intracelular excesivo, 16 publicaciones. Esto es muy importante, ya que no sé si sabéis que las células ejercen un control muy riguroso sobre la concentración de calcio en el interior de la célula, ya que este ion afecta de forma importante a un gran número de funciones celulares. Dada su capacidad de ligarse, se liga a muchas proteínas y modifica sus actividades. Entonces el calcio, podemos decir, fijaros que es un poderoso veneno cuando hay una gran cantidad dentro de la célula, en el interior. Entonces, cuando la concentración intracelular sube por encima de 10 elevado a menos 5 moles por litro, todas las funciones celulares sufren alteraciones tan serias que la célula muere.
O sea que imaginaros qué importante es mantener esta homeostasis, ¿no? Entre 10 elevado a menos 5 y 10 elevado a menos 7, porque si no la célula puede incluso morir. Además, también seguimos con los estudios recopilados, pues hay efectos sobre los efectos cardíacos de los campos electromagnéticos a través del control eléctrico del corazón. 9 publicaciones donde hablan de que puede haber taquicardia, a las exposiciones crónicas también puede haber bradicardia, arritmias, también sensación y palpitaciones, etcétera. Y bastantes estudios, porque es uno de los, quizá, de las cosas más estudiadas, ¿no? Y de los efectos más frecuentes que se han podido ver es sobre la disfunción mitocondrial masiva. Entonces se ha visto que las mitocondrias que son importantes para mejorar a las células senescentes o seniles, pues las mitocondrias han dejado de reproducirse correctamente debido a esto, al efecto de los campos electromagnéticos. Por lo tanto, no van a mejorar la calidad de estas células senescentes o seniles y entonces lo que van a hacer es que estas van a perpetuarse en el organismo de mala calidad y van a ser las causantes de procesos proinflamatorios y envejecimiento. Bueno, además de estos efectos, de estas publicaciones que he recopilado, también podemos ver que hay 5 efectos probables que tienen quizá menos evidencia, porque las evidencias de esto que hemos hablado hasta ahora son evidencias abrumadoras, pero sin embargo que también hay muchísimos estudios, pero quizá no tantos como los que hemos dicho anteriormente. Y en estos casos serían Alzheimer, demencias, luego el síndrome de déficit de atención con hiperactividad, el autismo y luego la hipersensibilidad electromagnética. Vamos a ver, quizá también he recopilado algunos estudios basados en las investigaciones de Martin Pall de cuál es el mecanismo que se produce, ¿no? Entonces hay 26 estudios en los que he recopilado quizá los más importantes y los más, que lo explican quizá mejor, en el que habla de cómo se produce una excitación de los VCGG, es decir, de los receptores dependientes de voltaje, que están en casi todas las células, y estos se excitan a través de estos campos electromagnéticos. Entonces, lo que en estos estudios habla de cómo si se utilizan, por ejemplo, algunos medicamentos que son específicos para bloquear estos canales de calcio dependientes de voltaje, estos VCGG, va a ver que los síntomas mejoran. Quiere decir que entonces si damos estos bloqueadores de estos receptores y por lo tanto los campos electromagnéticos no van a excitarlos porque hay este bloqueador y mejoran los síntomas, quiere decir que hay una relación directa de esta excitación de los campos electromagnéticos con estos receptores que al final van a acabar también provocando una mayor entrada de calcio en el interior de las células y por lo tanto incluso una muerte de las mismas, ¿vale? Está claro entonces que la activación de estos receptores VCGG es una excepción a la teoría de que no puede haber un mecanismo biofísicamente viable para los efectos de los campos electromagnéticos de baja intensidad. La activación de estos receptores tienen un rol universal o casi universal en la conversión de señales eléctricas a señales químicas en el cuerpo. Y parece que no hay duda que estos receptores son los principales blancos de los campos electromagnéticos de baja intensidad en el cuerpo. Cada uno de estos receptores tiene un sensor de voltaje. Es una estructura que detecta cambios eléctricos a través de la membrana plasmática para poder abrir el canal. Entonces, los campos electromagnéticos funcionan a través del sensor de voltaje para activar el canal, aumentar radicalmente, porque los abren y por lo tanto aumenta radicalmente los niveles de calcio intracelular en niveles de rangos muy peligrosos. Normalmente este ion de calcio está ligado a unas proteínas especiales que lo mantienen como en un estado no reactivo, de tal manera que está el calcio ahí como frenado, ¿vale? Y está recluido en unas cámaras de almacenamiento en el interior de las células. Podemos ver, por ejemplo, como la calmodulina, ¿no? O bien, si no se pueden ahí quedar en ese estado no reactivo, lo que hace es expulsarlas fuera de la célula, porque dentro de la célula, si está reactivo, es peligroso y es, como hablamos, un veneno, ¿no? Entonces, este control tan preciso del calcio intracelular hace que se convierta en una señal, pues como si dijéramos, podemos decir, como muy refinada, que influye en las actividades mecánicas de las proteínas del citoesqueleto y en las actividades metabólicas a través de las enzimas, es decir, que puede alterar el metabolismo porque directamente puede actuar sobre las enzimas y también sobre las proteínas del citoesqueleto, provocando pues, un aumento de la flexibilidad o la célula se estira, cambia de forma, etc. Por lo tanto, es
Muy, muy importante. Entonces, la lesión o excitación de estos canales iónicos dependientes de voltaje van a provocar muchos problemas, ya que regulan muchos procesos, como por ejemplo la excitabilidad muscular y nerviosa, la secreción de hormonas y de los neurotransmisores, la transducción sensorial, el control del equilibrio hídrico y electrolítico, la regulación de la presión sanguínea, la proliferación celular y los procesos de aprendizaje y memoria también. Entonces, todos los canales, tanto los iónicos dependientes de voltaje, que son estos VGCC, como los dependientes de ligando, pueden ser lesionados tanto por los tóxicos, incluyendo a los campos electromagnéticos. Y estos canales están prácticamente expandidos por todo el organismo. Vamos a meternos aquí un poquito ahora más. ¿Qué tiene de especial la tecnología 5G? Bueno, ¿qué es la 5G y por qué es tan deseada? En resumen, se trata sobre todo de mejorar la velocidad del Internet inalámbrico. En comparación con la tecnología 4G, la 5G es muchísimo más veloz. De hecho, fíjate, con la tecnología 4G el ancho de banda probablemente no supera los 10 megabytes por segundo, mientras que la tecnología 5G la velocidad puede llegar a ser entre 500 y 800 megabytes. Os voy a contar un pequeño chiste que me contaron y me parece muy gráfico y muy importante decirlo ahora en este momento, ¿no? Era un piloto que iba en un avión y entonces de pronto pues se pone en comunicación con los pasajeros y les dice, tengo que darles una mala noticia, que nos hemos perdido. Le dice, pero no se preocupen, la buena noticia es que vamos a toda velocidad. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre, ese absurdo es el que ocurre. O sea, lo que nos importa es ir a toda velocidad. Da igual que estemos perdidos, da igual a dónde vayamos, pero lo importante es a toda velocidad. Llegará un momento en el que a través del 5G pues estaremos dispuestos a que nuestra nevera nos hable, nos diga la comida que nos falta, el coche pueda ir sin nosotros a hacer recados y llegará un momento en el que es para nuestra comodidad, tanto nos importa nuestra comodidad que al final estamos delegando nuestro poder en todo, de tal manera que vamos a estar tumbados en un sofá, comiendo todo el día palomitas y hamburguesas y al final generando obesidad, generando problemas de sedentarismo y para eso queremos tanto, nos importa el tiempo, para que efectivamente no tengamos que hacer nada porque todo nos lo ponen tan rápido y tan fácil y tan cómodo que al final ese es un gran problema y me gustaría simplemente, os lo he dicho porque creo que sería importante, ¿no? Esta reflexión. Entonces, el problema es que los 5G puede hacer que la Tierra sea inhabitable para muchas personas que se encuentran luchando, ¿no?, con la electrosensibilidad, mientras que a otros puede llevarlos incluso al borde del síndrome de la electrosensibilidad, todas aquellas personas pues, que no lo tengan todavía. Los síntomas de la electrohipersensibilidad, bueno, si bien pueden variar de una persona a otro, pues algunos de los síntomas de la electrosensibilidad pues, son sobre todo picazón, erupciones, enrojecimiento, ardor, hormigueo en la piel, confusión, mala concentración o pérdida de memoria, fatiga y debilidad muscular, dolores de cabeza, dolor en el pecho, problemas cardíacos. Hay un investigador muy interesante que escribió un libro que se llama Wood, que señala que muchas personas con electrohipersensibilidad son portadoras de un gen determinado que inhibe y ralentiza el proceso de desintoxicación en el cuerpo. Y por lo tanto, como une o vincula la electrohipersensibilidad con la sensibilidad química, ya que en ambos casos se trata de una dificultad a la hora de desintoxicar y un aumento de la carga tóxica. Entonces, con frecuencia las personas con electrohipersensibilidad también son muy sensibles a las sustancias químicas y podrían tener también sensibilidad química múltiple. De hecho, yo en mi experiencia, con todos los años que llevo, ¿no?, trabajando en este ámbito, pues casi todas las personas con sensibilidad química tienen electrohipersensibilidad y al revés. Un estudio más reciente demuestra que al parecer las personas con variantes genéticas en los canales de calcio de voltaje dependientes también podrían tener una tasa mayor de electrohipersensibilidad. También hay una investigación interesante del doctor Yoshiaki Omura que demuestra que entre más contaminado se encuentre su sistema por metales pesados, provenientes o bien de empastes de amalgamas de plata, consumir pescado contaminado, vivir cerca de centrales eléctricas que queman carbón, tendrán una mayor probabilidad de que su cuerpo se convierta en una antena virtual que concentre la radiación, la cual se tornará mucho más destructiva.
Bueno, se cree que los casos de hipersensibilidad son provocados por una continua exposición previas a campos electromagnéticos, así que igual que el mecanismo de la sensibilidad química múltiple es por una exposición continua crónica en el tiempo de sustancias químicas o potencialmente tóxicas. Por lo tanto, podemos encontrar cosas en comunes entre personas con sensibilidad química y electrohipersensibilidad. Ambas pueden iniciarse por exposiciones previas, causando en ambos casos respuestas extremadamente sensibles. A menudo son comórbidas, ambas implican síntomas provenientes del cerebro y otros procedentes de tejidos periféricos. En las dos hay mucha variación en los síntomas de un individuo a otro, debido a un mecanismo que primero es local y luego se va expandiendo. En los pacientes, tanto con sensibilidad química como con electrohipersensibilidad, los factores comunes son síntomas similares, anomalías biológicas similares, apertura de la barrera hematoencefálica en ambos casos, asociaciones comunes en ambos pacientes y similares resultados con igual tratamiento. Existen también similitudes entre los receptores dependientes del ligando, como hemos visto antes, que es el NMDA, que también se excita con un grupo, sobre todo Martin Pol habla de 7 grupos de químicos tóxicos, y los VGCC, que son los dependientes de voltaje, que son los que provocan electrohipersensibilidad. Entonces, ambos receptores, tanto el NMDA como el VGCC, tienen factores comunes, por eso es tan frecuente encontrar estas dos patologías en conjunto. Ambos abren un canal iónico cuando se activan. Ambos canales permanecen abiertos por un periodo de tiempo relativamente largo en comparación con otros canales. Por lo tanto, van a permitir que fluya con más facilidad y durante más tiempo una gran cantidad de calcio en el interior de las células, que eso es lo que va a provocar el daño. Ambos conducen a una gran producción de óxido nítrico dependientes de calcio y van a entrar en lo llamado ciclo no del óxido nítrico, que ahora no tenemos tiempo, pero que es muy interesante, ¿no? Y ambos son capaces de estimular la potenciación del proceso del sistema nervioso central implicado en el aprendizaje y memoria mediante la producción de sensibilización neural, ¿vale? Provocando lo que llamamos este paraguas que engloba todas estas patologías, que es el síndrome de sensibilización central. Bueno, saber que los tóxicos ambientales son los responsables, entre otros factores, de la aparición de nuevas enfermedades crónicas. Estoy hablando de tóxicos ambientales, incluidos los campos electromagnéticos, y que pueden ser sobre todo patologías emergentes como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad, enfermedad de Lyme crónico, etc. Todas estas enfermedades y otras muchas tienen en común la actividad del ciclo del óxido nítrico. Los tóxicos ambientales entran en el organismo, dañan las puertas de entrada, la barrera intestinal, la piel, los pulmones, la barrera hematoencefálica, y estas sustancias ajenas a la vida van dañando muchos órganos y sistemas. Uno de los sistemas más dañados es el sistema inmune y el sistema nervioso central. Llevo muchos años tratando con pacientes con electrohipersensibilidad y realmente pues, es muy frecuente encontrarme patologías comórbidas como la sensibilidad química, como la fibromialgia y como el síndrome de fatiga crónica. Entonces es muy, muy importante en estos pacientes llevar a cabo un estricto control ambiental, evitar todas las sustancias de uso diario contaminantes, controlar la alimentación que sea ecológica, agua de consumo y aseo que sea filtrada, controlar productos de consumo y aseo personal, controlar productos de limpieza, mantener aire del hogar y del trabajo limpio y controlar y hacer mediciones de campos electromagnéticos, no wifi por las noches, si es posible tampoco por el día y ponerlo por cable, etcétera, móviles continuamente en avión y restringir muchísimo su uso. Nosotros estamos trabajando también, hacemos bueno, lo que llamamos la ambulancia ambiental para hacer mediciones también en las casas, en las viviendas y en las oficinas y en las empresas. Bueno, ya para terminar, decir algunos estudios que son muy significativos, como que se conoció que en 1973 que 2,4 gigahercios, que es la longitud de onda que destruye nuestra capacidad para combatir infecciones, y esta longitud de onda fue la que fue seleccionada para cubrir todo el mundo occidental, es decir, todo lo que tiene que ver con el wifi, sabéis que es la longitud de onda del wifi. También si tenemos una infección crónica que produce endotoxinas como Lyme o la exposición a Moho en nuestro hogar o Epstein-Barr crónico, el uso del wifi de la telefonía móvil
potencian masivamente la virulencia del problema y abre la barrera hematoencefálica, por lo que nuestro sistema nervioso central se daña. Esas son publicaciones que he recopilado, ¿vale? Y luego, los campos electromagnéticos suprimen la inmunidad y provocan el crecimiento de la patogenicidad de la Borrelia y Epstein-Barr. Y una llamada de 7 minutos de duración activa tu Epstein-Barr oculto. Así que estos son quizá todos algunas de las publicaciones que he recopilado más importantes y espero que os haya sido útil estos conocimientos y no dudéis en poneros en contacto conmigo si necesitáis saber alguna cosa más. Os mando un saludo muy fuerte a todo el mundo y espero que seáis cada vez más conscientes del daño que nos provocan estos campos electromagnéticos y que cada vez hay más personas afectadas de electrosensibilidad y no lo sabes bien, pero quizá tú puedas ser una más adelante que puedas tener este problema. Os mando un saludo y hasta siempre.